Que hay 2 millones de mujeres al año que les detectan cáncer. A una mujer le dicen, sabes que te vamos a quitar los senos. Tú dices, ¿es tu identidad como mujer? ¿Por qué a mí? No, o sea, decía, ¿por qué me pusiste esta carga? O sea, yo no la quiero. Recuerdo que mi hija me decía, ¿no? ¿Qué te está pasando, mami? Hay parejas que dejan a la esposa en el proceso, ¿eh? Porque aparte es un proceso de vida que entra sola. Sí. No puede entrar tu familia. No puede entrar otra Entonces persona. tienes que entrar con la mano de Dios. Buen punto. Cuando estás abajo de una cobertura, tu cobertura siempre te protege, está orando por ti, intercediendo. Pero Betsu me decía, no le creas a la gente, No es créele cierto. a Dios. O sea, hubo doctores que me dijeron, te vas a morir. No quiero que nadie sepa. Porque hasta la fecha me da pena, ¿no? Porque te juzgan, porque me hinqué, doblé rodillas y le dije, Dios, líbrame por favor de esta enfermedad. ¿Qué tal? ¿Cómo está toda la gente bonita, hermosa de todo el mundo mundial del universo universal? Estamos en Somos Barro y ¿qué creen? Hoy tenemos podcast y uno de los mejores temas que para mí hoy vamos a grabar. Y antes de obviamente saludar a todísima la banda, pues quiero saludar a Esdrey. Hola, ¿cómo están? Gracias, Adrián, por saludarme. Literalmente venimos corriendo, venía así de que ya llegué. ¿Dónde está? ¿Dónde me pongo? Y gracias, Ross, más bien porque yo tengo como que Rox, pero es Ross. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Estamos aquí en el hogar de nuestra bella Ross. De verdad, estamos con un milagro de Dios y estoy muy contenta de poder ser testigo de este milagro. Sí, de hecho, de cariño, yo siempre digo Roxy. Ajá, Roxy. Rox, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias a Adrián y a Esde por invitarme y por tomarme en cuenta para este podcast. Ay, muchas gracias a ti porque realmente este mes es muy especial. De hecho, Sí, pues es. venimos todos de Rosita. Ey. Porque es el mes donde estamos combatiendo, o mundialmente se combate el cáncer de mama. Y pues obviamente ya estamos adelantando el tema. Y antes de entrar al tema, quiero mandar saludos a todas las chicos y chicas, personas que nos ven de Estados Unidos, de Arkansas. Quiero mandar saludos porque esta vez me dijeron, oye, manda saludos a Arkansas. Órale, ya somos sí, internacionales. ya somos. De Perú también nos escuchan, ¿eh? Ay, qué padre. Por ahí alguien, el 1% de todos los fans, a la mitad de alguien nos escucha en Perú, Argentina, Guatemala. Órale. Y del estado, bueno, de todo México, como 17 estados nos escuchan. Así que gracias a ustedes porque nos motivan a seguir haciendo estos Saludos. temas y esperemos que sea de edificación porque somos Barro. La intención es dar testimonio de nosotros. Nunca hablamos de terceras personas, ¿eh? Nunca. Sí, no. Es que ese, no. Nosotros. Yo Fallé. Sí, claro. Y en las manos de Dios podemos restaurarnos. Y en este tema, pues bueno, sigo en los últimos saludos. Y obviamente a todas las chicas que nos han escuchado acá en nuestra ciudad natal, Tehuacán, que Jimena, Saimar, ya se me olvidó su nombre. Ahí lo tenía. Y a todas estas chicas que nos han escuchado. A Tino, que es fiel. seguidor. Tino, siempre es un fan fiel, siempre está ahí. Hola, mándenme saludos y aquí estamos. Y también quiero mandar un saludo especial a un laboratorio, GDNA Laboratorio, porque me parece que nos va a donar algunas pruebas o algo así por este episodio, qué bueno. para checar, apoyar a algunas mujeres de este Excelente. episodio, así que manden mensaje después de que escuchen el tema, no ahorita, después denle me gusta, compartan, suscríbanse y obviamente ayúdenos a compartir este tema. La intención sí es monetizar, o sea, sí queremos vivir por la gracia de Dios, Sí. pero pues también necesitamos Monday para movernos, entonces compartan, háganlo viral porque pues de ahí, como lo hacen los influencers, necesitamos dinero para generar más movimientos, más contenido. No, pero sí la intención es salir a la calle a Sí. compartir. De hecho, el año pasado hicimos unas cenas navideñas y de hecho Rox sí. nos ayudó, me ayudó, e hicimos 100 cenas navideñas, Sí. que era la pieza de pollo, el arroz y un pan y una bebida con tus amigas, te agradezco, Sí. Vean, vamos a subir ese video y este año vamos a hacerlo otra vez. Ok.
200 platos de comida. Ahora 200. Ahora 200. Pero bueno, ahora sí, venimos de rosas, Rey. ¿Por qué? Porque este mes específicamente estamos justamente combatiendo el cáncer de mama. Es donde hay una concientización sobre que todas las mujeres debemos checarnos, ¿verdad? Tocarnos para ver qué está sucediendo en nuestro cuerpo y, por favor, ir a un doctor, checar, ¿cómo se dice? Detectar a tiempo el cáncer, ¿verdad? Entonces, este episodio específicamente, por eso venimos de rosa, ¿verdad? Porque creemos y le damos la importancia a esas mujeres que muchas veces hablamos de tantos temas, pero tal vez nunca hablamos de este tema, que prácticamente siempre está relacionado con la muerte. Específicamente, escuchas cáncer y dices, me voy a morir, o ya, o sea, como que ya viene la muerte, ¿no? Y la verdad es que hay muchas mujeres que están batallando con esto actualmente y no hay un tema donde tal vez ellas se metan y digan, pues no me han hablado en la iglesia de esto, ¿verdad? Sí. Pero en este podcast vamos a hablar sobre eso. Y Roxy es un testimonio, como lo decíamos hace un momento, donde ella nos va a platicar qué fue lo que pasó. Y cómo es que ella, si ella pudo salir de esto, también las mujeres que están escuchando esto también pueden salir de ese cáncer que es muy mortal, ¿no? Para ellas. De hecho, la intención es unirnos en esta fecha, el mes rosa, es para unirnos todos como sociedad, no importa de qué, si eres mormón, judío. Yo creo que en ese momento es donde debemos de dejar un poquito todas esas partes de dividirnos. Somos barro, no viene a dividir, viene a unir. Y el día de hoy, pues queremos que escuchen este tema, háblenle a las personas que es una enfermedad que se aísla a la gente, una enfermedad que combate muchas mujeres solas. Sí. Y yo conocí a Ros en una célula familiar con la Paz Bexu. Con la Paz Bexu. La Paz Bexu. La Paz Bexu. Y se me hizo una persona muy hermosa con toda su familia. Su familia, sus hijos son unos pro. O sea, su hijo mayor está equipado, está becado por deporte, porque es un pro por promedio en el básquetbol. Su esposo es igual, una persona que me cae muy bien, y todos sus hijos. Y yo no sabía que estaba pasando un proceso difícil. O sea, cuando yo te conocí, yo no sabía que estabas en un proceso difícil. Sí, entonces, sí. Rox, gracias por estar acá. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo te lo detectaron? ¿Cómo fue? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y quiero aclarar un punto bien importante, que el cáncer de mama no da solo a las mujeres, también da a los hombres. Eso sí no sabía. Entonces, yo tampoco lo sabía. Es lo que les comentaba yo, que a veces somos neófitos en este tema del cáncer, porque cuando se me detectó, luchas por vivir, ¿no? Entonces, una de mis opciones fue entrar a FUCAM, que es una fundación de cáncer de mama en la Ciudad de México. Y entonces cuando yo llego, pues veo hombres ahí, ¿no? O sea, con su gorro o sin cabello. Y me puse a platicar con un señor y me dijo, yo tengo cáncer de mama, señor. Entonces el cáncer de mama no es solo exclusivo de las mujeres, también es de los hombres. Por eso la importancia de hablarlo, de detección oportuna y de saber que no solo esto es para las mujeres, ¿no? Sí, fíjate que dices eso y me dan ganas de... Sí, no, pues lo tienes que hacer. de checarme. Sí, claro. Es que fíjate, tú acabas de decir algo bien importante. Y es una realidad. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y es un tema que a veces los hombres decimos, es que solamente a las mujeres. No sabía que a los hombres. A los hombres también. También. Oye, pero sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te diste cuenta que tenías ese problema? No me di cuenta porque no tenía yo como ningún síntoma. Nunca tuve síntomas, nunca tuve ni las bolas que normalmente sientes de un tumor cuando te da el cáncer. Yo llegué con la pediatra de mis hijos a checarlo a él y a uno de mis hijos, y entonces yo traía un dolor en la mama, en los mamas, como si fuera de un dolor de periodo menstrual. O sea, súper leve, sí. ¿No? Del 1 al 10, pues era 3. Esa también es la base de un buen doctor. Entonces, la doctora me dice, pues que te cheque mi esposo, hija.
de una vez, porque había estado la pandemia y yo no había hecho como después de los 40 ya tienes que hacer tus estudios de mastografía y de ultrasonido mamario. Entonces, por la pandemia dije, bueno, pues no. Ya tenía 42 años en ese entonces paso con el doctor Ferrer y ya le digo, doctor, y me dice, sí, te voy a checar, no me aparece nada aquí, pero te vas a ir a hacer tu ultrasonido y tu mastografía. Entonces te digo, la base de un buen doctor de que te mande a donde debes de ir, ¿no? Con el especialista. Llego al laboratorio, me empiezan a checar, pero bueno, ahí te das cuenta, ¿no? Entonces, yo pido, ¿no? Que no me lo hiciera un hombre, que me lo hiciera una mujer, porque me daba pena, ¿no? Es lo que te digo, ¿no? La ignorancia y la vergüenza y como ay, no, que no me toquen o que no me vean, porque pues a veces te toca un hombre, ¿no? Y entro a mi mastografía con una mujer, con una doctora mujer, me hacen el estudio, salgo, me pasan al ultrasonido y ya veo que entra otro doctor, ¿no? Y me dice, señora, ¿tiene usted antecedentes de cáncer de mama en la familia? Y yo, no, pues no. Abuelos, no, nadie. Le voy a hacer el ultrasonido yo, pues yo accedo ya con la pena del mundo. Sí. Y ahí sale. ¿No tenías, cuando ya te empezó a hablar de estos temas, no empezabas a tener temor? Ah, no, me puse a llorar inmediatamente. O sea, tú te das cuenta, tú sientes cuando Ya va mal. cuando ya va mal la cosa, Sí, ¿no? Ves lo entrar, salía y entraba de la puerta, volvía, checaba, se acaba de hacer usted la mastografía y yo sí, y ya inmediatamente me dijo, ¿sabe qué? En 2 horas tiene usted su resultado. Entonces yo dije, ¿por qué tan rápido? Uh-huh. Ya, o sea, ya lo sientes. Yo creo que tu ser, tu sentimiento, o no sé si Dios o el llamado divino, o no sé qué fue, Uh-huh. que pues yo sí dije algo pasa. Sí. Y ya salieron mis resultados y es donde empezó todo el peregrinar del tratamiento. Cuando fue eso, desde el primer momento que empezaste a tener ese dolor, los dolores, a la revisión, ¿qué tiempo pasó? No, 1 semana. 1 semana, fue luego. Fue luego, o sea, y coincidió con el chequeo de mi hijo, te digo, y ya yo entonces me paso al consultorio de junto, me checan, me mandan a hacer mis estudios y ahí salió realmente la lesión, porque se le llama lesión que yo tenía, era del tamaño de un grano de arroz. Por eso no sentías No una sentí bolita. nunca nada y nunca hubo dolor. ¿Por qué? Voy a ser muy preguntón Sí, en este sí, tema. sí. ¿Sabes por qué? Porque tú dijiste algo bien importante, que yo pensé que era los dolores menstruales. Dices, puede ser que sea por el dolor menstrual, ¿no? Es bien importante que las chicas, porque esto puede ser desde una temprana edad también, ¿no? Sí, claro, desde los 18 años, o sea, no, chiquititas. Yo me topé a muchas niñas que yo entraba yo a mi quimioterapia y las veía yo al lado a niñas de 15 y de 18 y yo lloraba, ¿ves? Y yo decía, gracias Dios que fue a mí y no a mis hijos, ¿no? Ay, Porque sí, o sea, te digo, no hay edad para esto, ¿no? Cuando hay un promedio, pero no es una ley. De hecho, yo vi un número que hay 2 millones de mujeres al año que les detectan cáncer, o sea, a nivel mundial. 2 millones de personas al año. Es muchísimo. O sea, es algo Y de las que se sabe, porque imagínate en las poblaciones alrededor que ni siquiera saben. Que no tienen el hábito de limpiar. No, y que no tienen al alcance un médico, un especialista. O sea, porque esto es de especialista, ¿no? Tú acabas de decir, es cierto, es un especialista. Sí. Hacen lo que pueden, ¿no? Entonces se puede. No tienen al alcance y luego pues hay gente que fallece, ¿no? Y que no saben ni siquiera. Y no sabían por qué fue. Uh-huh. Wow, qué fuerte. Cuando ya te dicen eso en la consulta con el especialista, ¿qué pasó? No, pues. ¿Quién fue el primero que supo que le contaste? No, pero de que le contaste. No, pues a mi esposo. ¿Le hablaste? ¿Él fue contigo ese día? Él fue conmigo, entonces yo sí le dije, ¿sabes qué? Vamos por los resultados, sí, fuimos. Y ya pues el doctor el doctor que tiene amistad con nosotros fue el que me dijo, oye hija, ¿sabes qué? Sí es algo maligno, tienes que ir a visitar a otro doctor de Puebla que es conocido de ellos, que lo quiero mucho, el doctor que me quitó realmente las mamas. Me dijo, ya hay que hablarle, tiene cita. Y González Anaya se llama el doctor, gracias a Dios. Saludos al doctor. Saludos a los buenos médicos que tienen la pasión y salvan vidas. Sí, porque no todos. Claro, no, y que tienen la disposición, como el doctor Olivier, que me detectó todo y
Y cuando yo llego a Puebla me dicen, ¿quién la detectó? Y yo en Tehuacán. Y me dicen, Tehuacán, porque siempre te dicen que los doctores de Tehuacán, pues como que es no lo que te tienen digo, es lo que te Sí. digo. Y entonces me decía un doctor, pues qué buena detección la hizo. Me dijo, o sea, porque era imperceptible. O sea, imagínate Una el tamaño de cosita. un De un arroz. O sea, Wow. No se y él siente. buscó porque se puede confundir o pueden decir no es maligno, ¿no? Y entonces ya cuando me hacen la inmunohistoquímica, que es el estudio de un pedacito que me sacaron con un ancla de esa lesión, pues ya me dicen, ¿no? Es que es súper agresivo y ya lo tenía en un ganglio. ¿Cómo ¿no? te lo Uy. quitan? ¿En una operación No, o cómo? me lo quitaron, sí, no, en una operación, Ah, o sea, ok. me dice el doctor, podemos quitarla, le llaman una rebanada de pastel Ujú. o quitamos toda la mama. Entonces yo dije, pues toda la mama. Ah, Y ok. ya entonces yo pregunté, ¿no? Le dije, y pues si es tan agresivo, ¿qué posibilidad tiene de invadir la otra mama? Y me dijo, pues hay una posibilidad, como puede que no, Ok. dependiendo de cómo respondas al tratamiento. Y ya, pues yo decidí quitarme las dos mamas. Dije, no, vámonos. Sí. De una vez las dos. Prevenir, ¿no? ¿Cómo Sí. es? Perdón, yo sí voy a preguntar mucho. Sí, sí, sí. Pues, ¿qué son las dos mamas? ¿Son Los dos glándulas? senos. Ah. O sea, los dos senos te los quitan, literal, te los cortan. Sí. Bueno, Y qué fuerte porque cuando a una mujer le dicen, sabes que te vamos a quitar los senos, tú dices, ¿es tu identidad como mujer? sí, claro. O sea, es algo que identifica el sexo femenino. Entonces, cuando está literalmente ataca la identidad de una mujer. Y qué fuerte, porque muchas veces, bueno, de todos modos, o sea, inclusive hay gente que dice, no, pues como que no nos sirve mucho. Y tú dices, ¿qué? O sea, independientemente si sirven o no, estamos tocando nuestra identidad como mujeres. Y qué fuerte, porque ahí cuando una mujer pierde la identidad, híjole, ahí es donde empiezan los malos pensamientos, donde empiezan los bajones, la tristeza. Pero ¿no? fíjate que cuando es un tema de salud y tienes familia y tienes hijos y tú ya misma por tu propia vida, no te importa, ¿eh? Yo, por ejemplo, fue un raspado. A mí me dejaron la piel, literal la piel como los pollos. Ajá. Yo siempre me figuro que como las alitas de pollo que está pegada al hueso, así la piel. O sea, Ok. como Ok. yo imagino al doctor que hizo como cuando tomas helado, que Le raspan nada rasparon más. el 95% en una y el 92% en otra. O sea, quitaron músculo, quitaron todo, pero yo no sentí dolor, ¿eh? O sea, te digo, Ok. yo en mi lucha mental era el vivir, porque Claro. el primer pensamiento que se te viene es de muerte. Sí. O sea, como lo estético pasa a final. Sí, Ujú. sí. Sí, O sea, tú quieres cierto. estar por tus hijos. Sí, no, por mis hijos, La por mí fuerza, y por mi esposo. Y entonces yo decía, yo no me quiero morir. No, Claro. o sea, no, yo le decía a Dios, este no es mi momento de morirme, o sea, y entonces empieza la lucha, ¿no? Porque a mí, ¿por qué este cáncer? ¿Por qué si yo conocí a otras amigas pero- con un cáncer menos agresivo? Ahí yo quiero pensar que fue cuando te dieron los resultados. Sí, Fue cuando regresaste a esa casa, porque en todas las malas noticias, en la primera impresión, a veces no sabes cómo responder. sí. Es cuando llegas a casa y cuando estás a solas. Es cuando empieza ya tu cerebro a pensar. Ahí es donde se te Sí. vienen todos esos pensamientos. ¿O cómo fue esa noche cuando llegaste a casa con esos resultados? Pero antes de eso, ¿cuál fue la reacción de tu esposo? Pues llorar, bueno, yo, como recuerdo perfecto, estábamos en el consultorio y él se puso a llorar literal cuando me dijo el oncólogo, ¿sabes qué? Si es cáncer y es pues como el segundo más agresivo, ¿no? Ay, bueno. Y entonces yo quería llorar y él se pone a llorar y lo vi llorar y como que no me dio tiempo y sí se me salieron las lágrimas. En ese momento pues o sea, te tienes que controlar, ¿no? Sí. O sea, no te tienes, pero estás en consulta y entonces tienes que saber los pasos a seguir, ¿no? Ujú. Y entonces dije, bueno, ya es esto, ¿qué sigue? Wow. Y llegas a casa. No, Qué pues fuerte. ya cuando me subí al coche, ya entonces fue cuando lloré todo el camino de Puebla para acá. Lloré y me cuestioné y grité y pegué en el coche y dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mis hijos, ¿no? O sea, entonces, pero llegó un momento en que sí dije, no, o sea, veníamos manejando, imagínate en carretera y yo ahorita pensándolo, pues decía yo, ¿qué habrá sentido mal, no? De verme en ese momento así de que Claro. yo lloraba y él manejando y dije, no, bueno, ya, ¿no? Llegamos a casa y pues sí, me acosté en la cama a llorar todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿Tus hijos ahí?
Todavía no, todavía ¿Te no. aguantaste Ese cuando te día, dieron? ese día no les ese dijiste día nada. no, o sea, esperé una semana hasta como confirmar con la inmunohistoquímica si realmente, porque tienes como la esperanza de que se Sí. hayan equivocado, de que no es cierto, de que no pasó, y no, pues me esperé una semana y ya la semana cuando me dieron el resultado dije ya les voy a decir, ¿no? Porque es una Sí. lucha contra el tiempo, ¿no? Y entre Claro. más rápido avances en este tema de salud, pues es mejor, ¿no? Más oportunidad de vivir tienes. Wow, la importancia del tiempo. Sí, a tiempo. ¿Y siempre. cómo lo tomaron tus hijos? ¿Cómo fue? Pues mira, al momento cuando yo les dijimos, mi esposo y yo, que ni entendían. O sea, por ejemplo, Isabela estaba muy chiquita, no entendía. Sí. Alex fue el que más, como que lo entendió. Santi también, ¿no? Pues decía mamá, yo me acuerdo que decía, pues van a estar bien, ma. Vamos a estar bien. Pero no te cae el 20 hasta Sí, no. que vives el proceso ya del Exacto. tratamiento, ¿no? Wow, qué fuerte. ¿Qué empezó ahí? A partir de ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo fue Híjole, el pues, proceso? ¿qué empezó? Pues tratamos de hacerlo de manera particular porque, te digo, en la ignorancia del cáncer no sabes ni que hay distintos tipos de cánceres, no sabes que es, o asumes que es una enfermedad cara, pero no sabes qué tan cara es hasta que llegas Hasta ahí. hasta el momento, ¿no? Entonces empezamos a avanzar de manera particular, pero no iba a haber dinero que alcanzar. O sea, son como muchos temas, ¿no? Wow. Se desequilibra la familia, la economía, Sí. las decisiones, el diario vivir que tienes, pues se modifica, ¿no? Se modifica el dejar de estar en casa, el tomar decisiones sabias, ¿no? Sí. Entonces- Y también las mujeres que, por ejemplo, les detectan eso y están dedicadas a trabajar. O inclusive son las que llevan Sacan adelante, sacan la adelante familia. sus hijos y de repente les dicen, no, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Y la mamá le tienen que decir que guarde reposo porque va a empezar a perder fuerzas, va a empezar a perder, o sea, por las No, y a faltar al quimioterapias y trabajo, todo. imagínate, ¿no? Y faltar Hay el gente que trabajo. pierde y- la humanidad, ¿no? Y las corren. Exactamente. Y qué difícil, porque los hijos ahí es donde o sí también se tienen que poner pilas y activarse, ¿no? Mm. Es que Está muy fuerte. es que Sí, ahí no sí, puedo sí. imaginar tanto. Ya en otro episodio, es que mi mamá también tuvo cáncer, pero de matriz, y se la quitaron. Pero yo estaba muy niño, ¿no? Entonces muchas veces no entiendes ciertas cosas, mencionas. pero ahorita que tú hablas de ese tema, me imagino, gracias a Dios mi mamá está aquí, ¿no? Tú estás aquí, gracias a Dios, ¿no? Mm. Pero ahorita que tú tocas de las mujeres que trabajan y todo eso, no puedo imaginar, porque una cosa es tocar el tema y medio conocerlo, pero vivirlo, lo que tú viviste, o sea, no solamente fue una desestabilidad emocional, fue también familiar, fue lo más importante. Yo sé que querías vivir por tus hijos, tu Sí. familia, pero aún así, tú eres el primer individuo que estabas dañada. Sí, claro. O sea, eras la primera persona que tú entendías que si no abrazo a mi hijo esta noche, Sí, te puede vas. ser que no lo vuelva a abrazar. Y yo Wow, no qué quiero. ¿Qué emoción? ¿O qué va a pasar con sus ideas, con su vida, si yo no estoy? Porque un hijo, yo como Sí, hijo, claro. dependía de mi mamá. Si mi mamá hubiera quedado en ese quirófano, no sería el hombre que soy ahorita. Claro. Wow. Entonces, ¿cómo eran tus pensamientos como mamá? Y hay muchos Sí, casos. de temor, o sea, obviamente temes de que la vida se te vaya, ¿no? En el mismo, o sea, aún teniendo la oportunidad de un tratamiento, en el mismo tratamiento, ¿no? Porque si te dicen, pues, si tu cuerpo lo resiste, Ah, ¿no? su Entonces, llegué a FUCAM, yo me opero, o sea, me detectan y a la semana, pues ya decido quitarme las 2 mamas. Me dice el oncólogo, bueno, te podemos dejar como el pellejito para que después te la reconstruyas Ujú. y sea más fácil y no te cortemos piel. O sea, imagínate toda la bomba de información Ay, sí. que me llegaba y las decisiones que tenía que tomar. Y aparte, ahorita me da risa, pero lloré muchísimo. O sea, Claro. lloré, o sea, ahorita sonrío y lo tomo ya como para dar una mejor experiencia de vida de esto, ¿me entiendes? Sí. Porque a veces la misma tristeza te hace que no reacciones a tomar un tratamiento y a que no tomes decisiones
rápidas, porque esto debe de ser rápido, ¿no? Pero, y es una bomba de información, y entonces el tratamiento, y las cirugías, y el medicamento, y entonces ahora, ¿dónde iba yo a tomar el tratamiento? Porque me dicen, en FUCAM, voy a FUCAM, acaba de operar con ¿Qué es FUCAM? FUCAM es una fundación de cáncer de mama que se encuentra en la Ciudad de México. Es carísimo, wow. el cáncer es carísimo. Es carísimo, pero esa es una fundación. Entonces, pues yo pensaba, ¿no? Acá toda la gente me decía, ve a FUCAM, y entonces cuando llego me dicen, ¿sabe qué? Ya no tenemos el subsidio del gobierno, ¿no? Entonces ya no, ya usted tiene que pagar y necesita usted 1.5 millones para comenzar el tratamiento. Y dije, ¿cómo? Para empezar nada más. Para empezar, nada más, porque cada frasquito, el frasco en sí, porque aparte no sabemos que el frasco se acompaña de otros medicamentos que van aumentando el costo de la quimioterapia, más los aparatos con lo que te la ponen, más los servicios del doctor. Entonces, el puro frasquito 1 valía 75,000 pesos, ¿no? Y yo necesitaba como 20 frascos, ¿no? Dios mío. Entonces dije, no, pues Sí, 1,5 millones. tienes que estar con la cabeza bien fría y con la confianza puesta en Dios y firme tú en saber que lo que vas a hacer, pues te va a salvar la vida y de tomar las decisiones correctas, ¿no? Porque otras personas me decían, en el INCAN, que es otro instituto, ¿no? Pero tienes que tener domicilios en México y vivir en México. Sí. Y entonces te vienen como muchas ideas, ¿no? Ujú. De En la que, ¿qué cabeza. hago? Cambio hasta mi ¿A dónde CURP, decido? cambio Sí, mi, sí, perdón, sí. cambio mi Sí, dirección y dirección. todo para que me lo hagan válido. Sí, sí, Impresionante. Y Rox, entonces cuando nosotros nos conocemos, justamente en un grupo de la iglesia, ¿tú estabas justo en ese proceso? Estaba yo... No, todavía no, ¿verdad? Todavía Creo no. que acá lo interesante que acabas de mencionar fue cuando dijiste poner mi confianza en Dios. Ujú. Sí. ¿En qué momento pusiste la confianza en Dios? Pues mira, la lucha cuando te dicen, o sea, la lucha mental, no la puse luego. O sea, sí tenía mi fe en Dios y sí oré, pero también me enojé. O Claro. sea, yo le decía, ¿por qué a mí? ¿No? Ujú. O sea, decía, ¿por qué me pusiste esta carga? O sea, yo no la quiero. O sea, dásela a quien tú quieras, Señor, pero a mí no me la des. O sea, porque pues sería falso de mi parte decir, ay, sí, dije, no, pues confío en Dios. Sí, confiaba en Dios, pero te viene una lucha, ¿no? Sí. Que nadie la entiende hasta que encuentras a alguien común a ti y dices, pues sí te entiendo, ¿no? O sea, claro Sí. que te puedes desahogar y claro que te puedes enojar con Dios y después te reconcilias y pides perdón y confías y no te sueltas de la mano, ¿no? Entonces siempre tuve como mi confianza en Dios, pero pues sí hubo un momento que me enojé y dije, ¿por qué, Señor, me das esto a mí? ¿No? Porque aparte llega la gente que se cree psicóloga y que te dice, es que algo te pasó, ¿no? O tú, o sea, como sin pensar a lo mejor, Ajá. tú puedes con esta batalla, ¿no? Y tú eres una guerrera y yo, pues, yo no quiero ser una guerrera, ¿no? O sea, Ujú. entonces Sí. yo decidí como irme apartando y escuchar lo que a mí me sentía bien, que en ese momento cuando a mí me detectan, o sea, yo no sé por qué Betsu me escribe un mensaje. De la nada. De la nada, O sea, no nos habíamos visto, nadie sabía nada, más que Omar, obviamente yo, y me dice Roxy, porque ella me dice Roxy, Ujú. ¿cómo estás, mi Roxy? Que no sé qué, y Dios me puso en mi corazón que te escribiera y que te mandara yo esta palabra. Un versículo que decía, no moriré, sino que Ay. Dios tendrá planes de vida para mí. Y entonces yo le marco y le digo, Betsu, o sea, me acaban de detectar cáncer. No, mi Roxy, ¿no? Entonces fue como Wow. de ahí me agarré de ella, Sí, justo como a un tiempo. instrumento de Dios, ¿me entiendes? Sí. Para decir, pues sí tengo mi lucha sentimental y mental, pero, o sea, Betsu fue como mi madrina, o sea, como mi ángel de la guarda, como la hada madrina que se aparece con la varita. Parecía que le afecta, de hecho. Sí, no, pues fue en ese momento, ¿no? Porque tengo otra mejor amiga que se llama Erika, que es cristiana, y también, pues ella me Saludos también a Erika. Sí, Erika. Saludos. Pero en ese momento preciso, o sea, Betsu fue la que, y órale, mi Ruth, sí, Wow. no, y tú vivirás y no te preocupes y como mucho, pero sí es una lucha. O sea, no es fácil Sí, decir, claro. no, entonces así fue como. Sí, entiendo.
Sí, yo sé esa parte de que eres un guerrero, ¿no? Vas a ver que todo va a salir bien y tú dices, pues yo sé, pero no sabes lo que es No este sabes. O proceso. sea, no lo veo claro, ¿no? No es tanto de que lo ves, tú lo veas claro, no. Yo sé que las personas tienen una buena intención de querer apapachar, pero muchas veces lo mejor es a veces no decir nada. Exactamente. A veces es lo mejor y Simplemente Acompañar. sentarte al lado de la persona y ya. Sí, o abrazarla. sí, y abrazar, eso es todo, escucharle, escucharla. escuchar, ¿no? Exacto. escuchar escuchar. y no decir, oye, hay un plan. Porque es difícil entender que hay un plan ahí. Es difícil. ¿Y cómo es Dios que usó a La Paz Bexu en el momento? Sí, Porque adecuado. fue un mensaje de parte de Dios Sí, sí, que usó a La Paz Bexu en ese momento para decir, Sí. oye, no vas a morir, vas a No, vivir. Sí, claro. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Pues a partir de ahí vinieron mis luchas, ¿no? Porque bueno, ya Dios puso a muchas personas en mi camino porque para mí fue Dios, ¿no? O sea, yo te puedo decir que fue un proceso bien rápido para que yo tuviera la sanación, pero yo sí siento que las oraciones que tuve de gente que me quiere ayudaron a que yo, o sea, porque fue algo rápido, ¿no? O sea, un proceso en el IMSS es muy tardado, te tardan 3 meses. Yo venía de FUCAM con una amiguita mía que también quiero mucho, que es la doctora Alice Paredes, y me puso un mensaje, ¿sabes qué? Y hay una cita en Puebla, Qué bueno. entra, ¿puedes? Y le dije, sí, me quedo, ¿no? Me dijo, 5 de la mañana, o sea, lo que sea por vivir, ¿no? Wow. Sí. Entonces fue un proceso sí difícil, pero Dios me fue abriendo puertas y yo sí creo que Dios te va poniendo Sí. la gente adecuada para que tú te sanes, ¿no? Y sí, a veces me enojaba yo mucho otra vez con Dios y decía, Dios mío, esto duele horrible, ¿no? Venas se me quemaron horrible, que ya no me quedaron, ¿no? Ya el dolor de una quimioterapia, pues es terrible, ¿no? Las radiaciones, el quedarte sin cabello. ¿Cuántas quimioterapias te hicieron? Me hicieron 4 rojas, 4 blancas, 16 anticuerpos monoclonales, 30 radiaciones. Y ahorita sigo con tratamiento. Es muchísimo. O sea, es de verdad que lo escuchas y dices, ay, no, ¿Y es doloroso? Las rojas son terribles, ¿no? ¿Qué se siente? Horrible. No te lo puedo Que describir. se O sea, algo. sientes cómo tu cuerpo se va debilitando. ¿Sí me entiendes? Los huesos te duelen, no puedes caminar. No, se te cae el pelo. Y, por ejemplo, a mí, antes que las mamás, o sea, me pegó más la pérdida del cabello que las cejas, porque yo recuerdo que mi hija me decía, ¿no? ¿Qué te está pasando, mami? O sea, que ¿por qué se me cae el cabello, no? Y me decía, ponte peluca. Ponte tu peluca, entonces, y yo le digo a Isa, no, le digo, Isa, ¿y si te acuerdas que me decías eso? No, mami, ya ni me acuerdo, ¿no? O sea, y que bueno, ¿no? Lo borró de su mente, o creció, o le tocó muy chiquita, pues estaba en 5º o 6º, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero esa parte que veían los demás, o sea, que veían mis hijos, que era la que percibían, por eso te digo, ¿no? A mí, por ejemplo, que me quitaran las mamás, pues no es me reconstruyo ya junto para mi cirugía y me la vuelvo a hacer, vaya, no, pero parte del cabello que mi hija me veía así, como ¿dónde está mi mamá, no? Cierto. O sea, porque te cambia la cara, ¿no? O sea, se caen las cejas, las pestañas, el cabello, entonces, o sea, claro que tu fisonomía cambia, o sea, te secas, literal, ¿no? La quimio te seca, ¿no? Claro que no todas las quimios son iguales, ¿no? O sea, porque digo, el chiste es dar un testimonio y no espantar a la gente al rato, ¿no? Pero me refiero a que obviamente son distintas respuestas del cuerpo humano a los tratamientos que hay, ¿no? En las radiaciones, pues me fue muy bien, ¿no? Es algo que te quema, pero se me cerraba la garganta, solo me ahogaba yo un poco con los alimentos, pero tuve una amiguita que no está acá ya, pero está en Mérida, que está sana, gracias a Dios, que también la quiero mucho, y que ella las pasó, pero de día, o sea, ella no sufrió nada. Ella podía comer y no pasa nada, ¿no? ¿Y qué pasaba por tu mente en ese proceso? Cuando estabas en las quimioterapias, ¿qué pensabas? Pues es que imagínense, ¿no? Llegas a un lugar donde haces fila y desde que estás haciendo fila, ves a 30 personas igual a ti, ¿no? Entonces el impacto es terrible, ¿no? O sea, claro que te vas acostumbrando al paso de los días. Yo nunca me acostumbré porque
queríamos ayudar a todos los niños que veíamos, ¿no? O sea, ves niños, ves adolescentes, ves a todo. chicas, ves a muchachos que jugaban básquet. O sea, haz de cuenta que un día había a un niño que lloraba, ¿no? Y yo decía, Dios mío, pero o sea, empieza la lucha, ¿no? ¿Cómo puede ser que estos seres tan pequeños tengan esta enfermedad, ¿no? Y les des este sufrimiento si tienen 3 años, ¿no? O sea, y es como súper impactante verlo, ¿no? O sea, y cómo se van deteriorando. Y claro que pasa, también pasan esos tiempos, ¿no? Y mejoras y estás bien, ¿no? Pero en el proceso en sí era llegar y ver y hacer fila y luchar porque hubiera porque aparte esa es otra, ¿no? No cuentas con que en el IMSS no hay los medicamentos, ¿no? A veces los hay y a veces no los hay. Entonces te tienes que mover para conseguirlos y vaya, no basta la enfermedad, ¿no? Son como muchos escaloncitos que tienes que ir saltando para tener tu tratamiento. Y ahora menos hay. Ahora menos hay. Menos hay. Realmente, bueno, hay un paréntesis, hay que checar bien quiénes van a ser nuestros gobernantes. Yo sé que como cristianos debemos de respetar a nuestras autoridades, pero debemos ser sabios al escoger, porque sí vivimos en un país rico y creo que la salud y la educación debería ser primordial en nuestro país. La educación y la salud. Actualmente hay muchos enfermos que no todos. Híjole, es que hablando de enfermedad, se te va todos tus bienes, o sea, se te va. Y hay gente que no tiene bienes en México, entonces, ¿qué pueden hacer más que esperar lentamente? Pues, no, y cuando te dicen, no, sí hay medicamentos, y yo la verdad es que digo, ojalá y un día me lean, porque yo voy al Instagram de la presidenta y le pongo, la invito a ir al IMSS San José, para que vea que no hay medicamentos. Que no hay medicamentos. ¿no? Etiquétenla, la invitamos a que vea este podcast. Sí, no, de verdad. Ahorita funados, porque cancelados. No, porque es una realidad, o sea, yo no le voy a ningún partido, ¿no? Y aquí es donde dije, sí voy a votar y sí voy a alzar mi voz, porque cuando tú lo vives, o cuando un familiar lo vive, y llegas ahí y ves que están sobresaturados, que los pobres doctores hacen lo que pueden con lo que tienen, es donde realmente dices, bueno, ¿valdrá la pena que por recibir una ayuda de 3,000 pesos yo vea y esté consciente de toda la gente que se daña por esas ayudas? Porque le quitan el recurso al IMSS, o sea, realmente se lo disminuye. Y vas conociendo en el camino gente. Hay una chica que yo sigo que se llama Ayla Rox, que buscando, ella tiene una fundación, también ella la creó, porque en México no hay medicamentos. Y entonces ella me consiguió una medicina que me cuesta 19,000, 20,000 pesos donada, ¿no? Así, o sea, y te vas, porque solo la gente que lo vive lo entiende la importancia, ¿no? Y ella decidió hacer, y entonces ya hasta me dice su amiguita, le escribo y todo, y ella decidió hacer una fundación y te consigue el medicamento y entre mismas pacientes de cáncer. ¿Cómo se llama? ¿Es tu amiga de Puebla? No, es de México, o sea, yo no la conozco personalmente, a ver si un día podemos entrevistarla. No, y es súper linda porque es como una literal no luchadora por el cáncer, sino luchadora de los derechos de la salud, ¿no? Y lo habla. Sí, para estar bien. Qué hermoso. Y todo el proceso que ha llevado de que también o en una quimio o en un PET scan, le dio reacción el medicamento nuclear que nos meten y no había hidrocortisona para evitar esa reacción. Entonces fue un peregrinar, entonces la hidrocortisona no es un medicamento caro, ni siquiera sabía, y estoy hablando de México. ¿Sabes algo? Sí, bendecimos a nuestro país, pero tenemos algo a nuestro favor. La mejor cambio de moneda que tenemos nosotros es la fe. Sí, claro. Y la fe hace la diferencia. ¿Y en qué momento, en qué proceso fue cuando dijiste, Señor, esto ya está muy caro, esto está muy complicado? ¿En qué momento dijiste, Señor, ahora va contigo? Porque seguir gastando 19, que 70, complicado. Y a veces nuestra moneda de cambio se nos olvida, es la fe. Sí, es la fe. ¿En qué momento fue ahí ya cuando llegué a FUCAM, que me dijeron 1,5 millones, entonces en carretera, todo en carretera, me decía, bueno, nos quedamos aquí en México, lo tomas acá el tratamiento, entonces le dije no. Qué gran hombre también. Sí, la verdad es que sí, porque hay parejas que dejan a la esposa en el proceso, muchas que conocí ahí, entonces él
él creció en una fe cristiana, toda su familia es cristiana, Ya. y yo creo que eso nos sostuvo, ¿no? Porque la verdad es que en el momento en que yo más vi su fe fue cuando me enfermé, ¿no? O sea, La y él oración. oraba y entonces lo veía yo de rodillas y iba conmigo platicando y me ponía alabanzas del grupo que mandábamos como las oraciones del diario, los audios, las pláticas con Samuel y con Betsu. Entonces, pues en ese momento yo ya los grababa, ¿no? Ya, pues Ya, los yo los veías, grababa, ¿te acuerdas? sí, lo iban escuchando, ¿no? Sí, íbamos en carretera siempre escuchando. ¿Se dan cuenta cómo a veces si te da pena compartir el amor de Cristo, comparte un audio? Porque Claro. puede ser de gran ayuda a las personas que están pasando una situación complicada. Comparte Somos Barro y Cartas a mi hermana menor, porque pueden salvar vidas. Sí, Sí. claro, no, y te ayuda, o sea, Sí. te ayuda porque obviamente te vienen pensamientos de muerte y entonces yo siempre tenía esa ayuda y ese sostén de Betsu que me escribía, hasta Samuel, ¿no? O a horas altas de la noche que pobrecitos ni los dejaba yo dormir y Betsu estaba, no, a ver, ora y oremos, o estaba yo en una quimio que me fue súper mal, que me conectan el catéter y yo ahí sí pensé me voy a morir. Te dolió mucho. No, me perdí, o sea, no sé qué pasó, que literal me desguancé, empecé a ver negro y entonces le hablo al enfermero y le digo, Moy, y tenía amistad con él, me dice su amiguita, entonces me decía, Rox, no te duermas, reacciona, yo no puedo mover el cuerpo y vi como negro, como puntos negros, y dije, ya me fui. Ay, Dios mío. Y en ese momento, sin que Betsu supiera, ya cuando reaccioné, me manda mensaje y me dice, Rox, porque aparte es un proceso de vida que entra sola. Sí. No puede entrar tu familia. No puede entrar otra Entonces persona. tienes que entrar con la mano de Dios. O sea, y dije, pues me voy a ir ya. Entonces de la puerta para acá es un proceso que entras sola. O sea, o te agarras de Dios o tu proceso es en soledad. Ujú. Y ese momento Betsu me mandó un mensaje y ya le hablo, le digo, Betsu, me acaba de pasar esto. No pierdas la fe, pero con una firmeza que tiene sí. Betsu y me empieza por compartir palabra. Y cada quimio me compartía palabra y me compartía. Yo no me hubiera podido sostener sin ella. Wow. Sí. Hacer un énfasis ahí. Estar bajo cobertura es una de las bendiciones de estar bajo cobertura. Buen punto. Cuando estás abajo de una cobertura, tu cobertura siempre te protege, está orando por ti, intercediendo, no dando palabras de ánimo, sino palabra de poder, Sí. para tu espíritu. Sí. Ok. Sí, exactamente. ¿Y en qué momento le dijiste a Dios, Señor, ya, dime? Todos Ven. los días se lo decía, yo se decía, Ok. Señor, muéstrame lo que porque no entiendes, ¿no? Ok. O sea, Ujú. entonces te va bien un día y entonces la semana siguiente se te bajan los leucocitos y entonces ya te sientes súper mal y entonces yo le decía, Señor, ya muéstrame lo que me tienes que mostrar, yo me agarro de ti, por favor, y en una radio que te Ujú. meten en un aparato así, te encierran en un cuarto y te meten en un aparato para recibir la radio, yo le dije, Dios, ya, o sea, yo me agarro de ti, me dijo Betsu, como me acuerdo, rompe toda cadena de maldición generacional, Roxy, me decía, para ti, para tus hijos, esta enfermedad no va a llegar a tus hijos, ni a ti, ni a ninguna generación, y oramos, Amén. y tengo un aceitito ahí que me dio tu abuelito. Está ungido, sí. Ajá, está ungido. Esos son los buenos. Ajá, no, pero lo guardo y luego le quiero echar así como que- para que dure. Para que dure. Son buenos. Si tú son quieres un buenos. aceitito, manda. Sí, sí. No, Ay. y me lo regaló tu abuelito en una oración, ¿no? Ay, hermoso. Entonces me llevó yo mi aceitito Ay. y hasta la fecha lo tengo, mira, meto el dedo y nada más Ay. los unjo a mis hijos y mi casa Qué y donde hermoso. manejamos y todo, nunca se me va a olvidar tu abuelito, y y tu papá. Entonces estaban ellos. Ahí tenemos más, ahí tenemos más. Sí, no, y me dieron el aceitito y entonces yo me ungía porque no puedes entrar con nada. Sí, Ni no. perfume, ni aceite, nada, pero yo le pedía permiso, pues bueno, acá me puedo, sí. Y entraba yo con me ponía el aceitito y le dije, Dios, ya, ayúdame, muéstrame lo que me tienes que mostrar. Wow. Y cuando Betsu me da palabra de cobertura, me dijo, no. Y un pastor que vino, ¿te acuerdas? ¿Heiser o cómo se llama? Heiser Herrera, un saludo a mi amigo Heiser. Ahí en casa de Betsu que estábamos orando y ahí fue Adrián. Ahí fue cuando yo sentí que Dios bajó en ese momento.
porque yo luego hemos asistido a las iglesias cristianas y entonces yo veía mucha gente que se movía. Ujú. Y entonces yo decía, ¿y por qué lo hacen? Eso Porque no es verdad, ¿me entiendes? Ajá, es como falso. O sea, y cuando este pastor oró que estábamos en casa de Betsu, o sea, tú estás así en la oración y de repente abres tus ojos y entonces yo estaba así, ¿ves? Como temblando. Como temblando. Sí, eso pasa. Y entonces ahí fue cuando yo sentí, o sea, porque muchas veces oramos, muchas, Sí. ¿no? Pero en ese día que vino de repente rápido, entonces me habla Betsu y me dijo, vente Rochi porque va a orar por ti, Heiser, un pastor que viene de Guatemala. No me acuerdo de dónde. Y le digo, sí, ahí voy. Estoy en el súper. Y me dice, pero vente corriendo, porque ya se va y ya llego yo corriendo, Ujú. ¿no? Y en ese momento fue cuando yo confié en Dios y dije, tú me vas a sanar, Señor. Porque ahí lo sentí. O sea, sentí la presencia de Dios en ese momento, ¿no? Porque yo o sea, de verdad temblaba. Y cuando abrí los ojos, de hecho me dijo, ¿sentiste, verdad? Y le dije, sí. Y fue cuando yo ya no perdí la fe. O sea, dije, yo me voy a sanar. O sea, ese momento Wow. fue cuando yo ¿Incrementó sentí. tu fe? Sí, Ok. sí. Sentiste. Lo sientes. Después de mucho tiempo, sentiste que no estabas sola, Sí. que Dios estaba Sí. contigo. Ay, Así wow. fue. ¿Y qué pasó? Pues ya no me solté de la mano de Dios y dije, tengo que orar y yo voy a salir y todas las puertas del tratamiento se abrieron. Entonces, claro que muchas se cerraron y claro que Sí. hubo malas noticias y claro que este catéter se me infectó, me lo quitaron, me abrieron de este lado, me pusieron Uy. otro, se volvió a infectar, no sirvió, me lo quitaron. Entonces, hubo muchas cosas Un proceso largo. y malos momentos, pero Betsu me decía, no le creas a la gente, Muy créele cierto. a Dios. Mm. O sea, hubo doctores que me dijeron, te vas a morir. O sea, si ¿De no, veras? me decían, Ay. llegaba yo y me decían, ya se quitó el catéter y el cáncer le va a regresar. Y entonces yo le hablaba a Betsu llorando, me decía, créele a Dios. No le creas a los hombres. Pero yo te lo estoy diciendo suavecito. Ella me hablaba y con una firmeza me decía, ¿qué no crees en Dios? Tú estás bajo la cobertura de Dios. Dios no te va a dejar. Wow. Tú ya eres un milagro. Y entonces la importancia de la cobertura, ¿no? De alguien que te dejes ayudar, porque también es un proceso que yo me pude haber aislado. Porque al principio lo pensé y le dije, no quiero que nadie sepa, porque hasta la fecha me da pena, ¿no? Porque te juzgan, porque es como algo, ¿cómo te explico? Porque la gente te quiere venir a decir por qué te dio el cáncer sin saber, ¿no? Sí. Que es algo médico y que no tiene origen, ¿no? O sea, no es porque tu familia o porque lo que hayas vivido, ¿no? O sea, es una enfermedad, ¿no? Entonces, yo dije, me voy a alejar de la gente porque siempre te quieren Ya. decir como cosas que te lastiman y te cierras, ¿no? Porque en vez de ayudarte que te quieren venir a decir, es que tú debes de irte a confesar todos los pecados y así, ¿no? Sí, Y eso te lastima, ¿no? sí, claro. Porque ¿Quién pecó? ¿Tus papás o tú? Exactamente. ¿Alguien tiene una Ajá. maldición? O Ajá. ve o confiésate y pide perdón, ¿no? Y no lo debemos de tomar como un castigo, ¿me Pues entiendes? no. O sea, no No es un castigo. No es No. un castigo, o sea, no sabemos a quién le puede pasar, ¿no? Sí, no sabemos. Es la importancia de rodearse de la gente adecuada que te sostiene en fe. Los misterios de Dios son enormes. Y Pablo también, la Biblia dice que tenía un aguijón en el ojo. Y también, o sea, era un siervo de Dios, pero eso lo hacía depender de Dios. Sí, claro. Escucha la historia de Marcos Witt, que él tiene un problema auditivo Sí. y siempre lo ha tenido toda su vida. Entonces, él siempre le decía a Dios, Señor, pues ya sáname, ¿no? Y dice, yo todos los domingos en la alabanza siempre le digo a Dios, Señor, hoy puede ser el día que me sanes. Pero, ¿qué creen? No lo hace. ¿Sabe por qué? Porque eso hace que yo dependa de Dios. Sí, claro. Y no sabemos el por qué a algunos les da, porque algunos estando en la fe pasan pruebas. Muy fuertes. Pasan pruebas fuertes, fuertísimas. Y no sabemos, y los misterios de Dios no los entendemos. Lo importante es que no te sentiste sola, Sí, no. que sentiste la mano de Dios, la presencia de Dios, que te dijo Rox, Sí. Roxita. Sí. Rosy, Sí. vas a estar bien, Sí. yo sí. estoy contigo. ¿En qué momento te dicen, ya la libraste? Pues mira, este tratamiento lleva un proceso de quimios, radios
Y después de que tú acabas los anticuerpos monoclonales, que fueron 16 o 17, ya no recuerdo bien, viene el PET scan, que es un escaneo del cuerpo para detectar si no hay células malignas. Entonces, fíjate, otra bendición, ¿no? Porque en ese momento no había PET scan económicos y un PET scan te sale de 40 hasta 60 mil pesos. Entonces, fíjate, Dios me reencuentro con una amiga de la prepa que se llama Fernanda y estaba en una fundación su esposo en México o algo así. Y me dice, ¿sabes qué? De 30 te salen 26 y de 26 te salen 14 y de 14 pues te va a salir en 4 y así, ¿Qué? o sea, así. Wow, entonces gracias era a Dios que abría las Sí, puertas, ¿ves? sí. Y fue en el de la UNAM, que es un PET scan que es el mejor, ¿no? Y entonces ahí, en junio del 2023, pues ya me dicen que estaba yo. Y ahí también me habló Dios, porque es un cuarto donde te encierran, te dan un líquido para tomar que contiene radiación, entonces te encierran en un cuartito. Y en ese cuartito hay un reposet. Y entonces yo dije, ¿qué voy a hacer aquí? Y me encerraron 1 hora, ¿no? Y entonces dije, porque no puedes entrar ni celular, ni libro. Quería entrar llegué con mi Biblia y me dijo, no, porque tiene que estar 100% tranquilo. Me hinqué, doblé rodillas y le dije, Dios, líbrame por favor de esta enfermedad. Por favor, que mis estudios salgan bien, no me sueltes de tu mano, yo quiero vivir. Y si voy a vivir para dar testimonio, aunque me da pena hacerlo, dije, lo voy a hacer, porque me da pena, sí. La verdad me da pena, ¿no? Dije, lo voy a hacer, y estuve 1 hora así hincada orando. Entonces yo creo que los muchachos me veían por la cámara y decían, aparte los de la UNAM que son así como observadores, porque tienen que analizar y todo eso. Y aparte ves que es gente que pues a veces ya no cree en Dios. Muy científico, muy científico. Y pues no le da mucha apertura a la fe. Sí, no. Exactamente, y entonces así súper pandrosos y con otras ideologías. Y entonces agarro yo al doctor, le digo, doctor, ¿puedes orar conmigo antes de entrar, por favor? Porque me da mucho miedo, es mi primer PDSK. Fíjate cómo Dios te usa. Y entonces me dice él, pues yo no creo en Dios, pero vamos a orar para que entres tú tranquila. Luego agárrame de la mano y me dice, sí. Entonces ya se fue a orar conmigo. Vamos, entre. Pero señor. Mira, lo hiciste orar. Pero lo hice orar, ¿no? Y algo debe haber entrado, ¿no? Fue una semilla. Claro. Sí, o sea, fue una semilla que a lo mejor tú piensas, fue una oración. No, esa fue una semilla. Sí. Tú no sabes si esa semilla va a dar fruto, porque el crecimiento lo da Dios. Claro. Tú hiciste algo que Dios te puso en ese momento y no sabes qué pasaba ese doctor en ese momento o qué va a necesitar. Sí. Pero cuando él tenga un problema, se va a acordar, la señora que me enseñó a orar y puso su fe en Dios. Eso va a dar fruto. Wow. Claro, impresionante. Así es, sí. Y entraste. Entré y pues ya, o sea, y aparte es un miedo porque la radiación te da reacción. O sea, como la puedes recibir bien tu cuerpo o como te puedes quedar ahí, ¿no? Entonces yo le pedí, y aparte te va diciendo, ¿no? Vas a sentir todo caliente el cuerpo y yo decía, Dios mío, ya ni me lo diga, ¿no? Que no fue tan feo como te lo pintan, ¿no? No es tan feo, ¿no? Entonces ya, y yo decía, Omar, ¿cómo se mantiene tranquilo? Cuando salía yo ya estaba afuera y ella me decía ya, pero la verdad es que su familia tiene un chat y la mayoría son cristianos. Entonces, pues todos le hablaban y era orar y iba yo a entrar y ya ponían en el chat de la familia de los García, vamos a orar por Rosy. Qué hermoso. Entonces es una familia que se sostiene, que los conocen a ustedes de años, se sostienen mucho de la fe en Dios. Adoración. Sí. ¿Crees que en este momento, crees que la oración influye mucho? Sí, ¿Tiene claro, poder? claro. Sí. Okay. ¿Ves el versículo que dice que cuando 2 o más se unen en oración, ahí estará Dios y va a responder? Entonces, claro que la oración fue la que respondió para que yo esté acá. Rox, estamos ya terminando. ¿Estás sana? Sí, se llama en remisión. Ok. Estoy sana de un cáncer que se llama HER2 positivo, luminal B, que es de los que más se extienden en el cuerpo. Yo solo tuve en ganglio y y pues estoy sana. Puedes dar testimonio que Dios, su amor y su merced y su poder en tu vida. Claro, y sostenerme de la mano de Dios, porque sí hubo un momento en que dudé y realmente sí creo que soy un milagro. Amén. Porque sí la enfermedad fue algo muy fuerte. Wow. ¿Qué le puedes decir a las mujeres
Y hombres, porque Y también yo hombres. no sabía ese tema, que Sí, no también sabíamos. hombres, yo no sabía. Me quedé en shock desde el principio. Sí, también me puse aquí. Checar. Sí, claro. Y los ganglios, la parte importante es que también acá la abajo. axila, sí, claro, la zona de ganglionar. Órale. Sí, sí, sí. Oye, Dios te va a usar mucho en algún ministerio así, ¿eh? Sí, Ponte sí, en la sí. mano de Dios, porque a lo mejor puede ser que este episodio sea de que, hija, yo te estoy hablando para cosas grandes, ¿eh? Mira, Ay, ya guau. estás hasta en Ya, cámara mira, y ya todo. Sí, sí, Así Pues que eso- comprométete ahora. sí, claro. Ya estás dando testimonio, ya tu vida es de ejemplo para muchas mujeres. Sí. Y justamente por eso hacemos la pregunta, ¿qué mensaje le podrías dar a esas mujeres que están justo hoy pasando esta situación del cáncer? Primero que nada, aunque no le estén pasando, el primer mensaje que yo daría es que se chequen, Ujú. ¿no? Que no tiren a saco roto las valoraciones después de los 40 o un ultrasonido desde los 26 años. Muy bien. Siempre checarse, ¿no? Dicen que hay una frase que me gusta mucho de que tócate y chécate. Pues sí, realmente tócate tus glándulas mamarias, toca las axilas, chécate y el primer indicio, ¿no? Siempre estar revisándose. Y pues para las que están en ese proceso, realmente sí habemos gente que entendemos lo que está pasando porque lo vivimos y no soltarse de la mano de Dios, ¿no? Como decías tú, Adrián, siempre buscar a la gente que te dé una cobertura con una fe fuerte en Dios, que te sostenga, porque a mí mucha gente me sostuvo de muchas maneras, ¿no? Muchas amigas que tengo que darles las gracias, ¿no? Pero Betsu en el tema cristiano y espiritual, y cristiano, como dice, ya no vamos a caer en religiosidad, sino Sí. cristiano de que seguimos a Cristo. Es bien importante en este proceso nunca soltarse de la mano de Dios. Wow, muchas gracias. Wow, Roxy. Esdra, ¿hay algo que quieras agregar? Me ilumina mucho tu vida. De verdad estoy muy agradecida con Dios porque te permitió la vida, porque sigues aquí con tus hijos, eres una mujer que inspira y para todas esas mujeres que están pasando por eso y que tienen que sacrificar tantas cosas, quiero decirles que no se suelten de la mano de Dios. Es lo más seguro. En este mundo tan inestable, Dios, Cristo es lo más estable que tenemos. Y este episodio yo sé que va a ser de bendición para ti. Y si tú estás escuchando esto, si lo pudimos experimentar aquí con Ros, también tú lo puedes experimentar. Solamente se necesita un poquito de fe o mucha fe. Amén. Para Pues esto. un poquito, ¿no? Un poquito. No importa si tienes mucha Con fe o no. Con un tamaño de grano de pedacito mostaza, de mostaza. de verdad es que con ese poquito de fe, Dios te va a sanar. Amén. Es que con ese poquito de granito puedes decir la montaña, muévete. Muévete y se moverá. Y se moverá, ¿no? Ese granito. Hay que estar trabajando en ese Sí, granito sí, y tú claro. lo trabajaste, Dios trabajó contigo, con tu familia. Y yo para terminar solamente quiero decir, en el mundo tendrán aflicciones, tendrán Claro. problemas, pero tú decides cómo lo vas a vivir. O lo vives solo o lo vives tomado de la mano de Dios. Ujú. Y ¿sabes algo? Para la gente que ha dejado de ir a la iglesia o ha dejado su fe, es más fácil tomado de Dios. Yo no sé qué situación están pasando, pero hay enfermedades silenciosas que si tú estás pasando este proceso, yo creo que es tiempo que te tomes de la mano de Dios. Si tienes dudas o preguntas, manda un mensaje y obviamente te vamos a poder ayudar en oración. La oración tiene poder. Chéquense, háganse chequeo. Si tienes ese problema, manda mensajes, comparten. Esto fue Somos Barro. Muchas gracias, Muchas Roxy. gracias. De bendición. Gracias. Y déjame decirte algo por último. Qué guapa te ves actualmente. Ay, ya me Ay. creció mi pelito. No parece. Y largo, que te dice ¿eh? muy largo, Largo. Ahora sí le puedes decir Tengo al los enemigo. Mira, hoyitos, fíjate. oye, puedes decir al enemigo así tu cabello. A ver, Sí, a ver, sí. a ver esto. Claro, sí. Eres una hermosa hija de Sí, Dios. sí. Gracias por compartir esto con nosotros. Bravo. Sí, gracias. Y pues nos vemos Gracias. en el siguiente episodio. En el siguiente va a estar Sabri.
porque vamos a hablar como hijos. Ahora como Sí. hijos, cómo pasan el proceso, porque una cosa es pasarlo en Mi primera Sabri persona. hermosa, Primera que persona, también, Sabri sí, también. Y otro como hijos. Claro, Entonces, claro. pues muchas gracias a todos, compartan, dale like. Gracias. Y pues cualquier cosa, Somos Barro está pues obviamente para apoyarlos. Nos vemos en el Gracias. próximo. Es que Roxy iba a decir próximo. En el próximo episodio. Los queremos. Bye. Paz Bexu, saludos. Saludos, Paz Especial. Bexu. Nos vemos. Adiós. Bye. Adiós.